Bienvenidos a una emisión más de Cuestión Educativa Digital. En esta oportunidad estaremos desarrollando un nuevo contenido de la asignatura cívica correspondiente a un grado cuyo título es Identidades étnicas Centro. Esta presentación ha sido elaborada y es narrada por mi amigo, profesor Juan Amílcar Cepeda. Les invito a compartir una nueva experiencia educativa. Cada país de la región presenta diferencias culturales y étnicas. Antes de la conquista española, todos estos territorios compartían una historia común y pertenecían a una región que tenía características. Los acontecimientos históricos y los cambios culturales han modificado esas características y en la actualidad cada uno de ellos evidencia rasgos diferenciados. En la diversidad cultural centroamericana se encuentran comunidades tradicionales. Cada una de ellas tiene identidad. Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y la península de Nicoya en Costa Rica tienen las características comunes de los pueblos mesoamericanos. Antes de la conquista y durante este proceso, en estos territorios habitaron grupos nahuas provenientes de México. Debido a los movimientos migratorios mesoamericanos, muchas de las costumbres y tradiciones son similares, aunque algunas se han modificado. La mayoría de estos grupos subsisten de la agricultura y viven de acuerdo con su propia concepción del mundo. Otras de las características comunes entre los grupos étnicos centroamericanos son la alimentación basada en el maíz, la lengua, la vestimenta, sus creencias y tradiciones. La identidad de cada uno de estos grupos está formada por los factores sociales, económicos, políticos, culturales e históricos. Los grupos étnicos centroamericanos son sectores pobres de la población. Viven del comercio, de los productos agrícolas que ellos mismos cultivan: maíz, col, verduras, legumbres, frutas, la crianza de animales, las artesanías y productos como pescados, lazos, pesticidas y herramientas de trabajo agrícola que son distribuidos a mercados locales para el consumo de la. Las artesanías, como textiles, bolsos, blusas y bisutería, son adquiridas por los turistas que visitan esas comunidades. El turismo es un factor importante para el desarrollo económico de los pueblos mediante la construcción de hoteles y restaurantes cerca de los algunos grupos étnicos han formado cooperativas para producir a mayor escala y comerciar en otras zonas productos como madera, tabaco, frutas y verduras, artesanías y textiles. Y ahí hemos hecho un breve repaso histórico de la situación de grupos étnicos que predominaron en Centroamérica antes de la venida de los conquistadores. A continuación, les invito a conocer el objetivo de la clase virtual de este día. Y como decía anteriormente, vamos en estos momentos a conocer el objetivo de la clase de hoy. Y el objetivo nos dice que los estudiantes conozcan y valoren la importancia de la diversidad étnica de los mexicanos como una forma de aceptar y respetar las diversas expresiones culturales de cada país que compone esta región geográfica de América. Y ese pues el objetivo que perseguimos a través del desarrollo del contenido que estamos presentando a través de esta clase virtual. A continuación, vamos a conocer algunas de las principales etnias que pueblan lo que es la región centroamericana. Vamos a ir conociendo algunas, ¿verdad? No todas, pero sí vamos a enfatizar un poco en las principales.
Para ello nos vamos a auxiliar pues del mapa, donde vamos a estar ubicando algunas de las principales etnias a nivel. Y vamos a comenzar pues por Guatemala, donde tenemos pues presencia de la etnia maya quiché. De igual forma tiene importancia la etnia incas, esto en el hermano seco. También tenemos a los chortís, que se ubican pues en Guatemala y Honduras. Tenemos asimismo en territorio hondureño a los icaques, y también en territorio salvadoreño pues podemos mencionar a, aunque pues en el caso de Chile hay presencia de los cacaoperas, que es algo que vamos a ver un poco más adelante. Y también tenemos pues como una de las etnias importantes a nivel americano, ubicadas en el Caribe, eh, en el litoral Caribe, ¿verdad? De la región entre Honduras y Nicaragua, a la etnia de los. Ya en territorio costarricense vamos a conocer pues o a ubicar a la etnia de los Guatusos. También tenemos la etnia de los Trucas, siempre en Costa Rica. Los Terrabas, también en territorio costarricense. Y a los Cabecas. Y finalmente los Guaymí, que es otra etnia importante afincada en territorio costarricense. Ya dentro de lo que es la región de Panamá, ahí podemos ubicar a los Cunas y ubicamos finalmente. Y ahí tenemos ubicados los puntos geográficos donde se ubican estas etnias, que de algunas de ellas vamos a estar hablando un poquito así, más en específico en el desarrollo pues de esta. Les invito pues a conocer a través de un cuadro la composición étnica de la población de Centroamérica, donde vamos a poder apreciar datos importantes sobre las agrupaciones poblacionales de cada país centroamericano. Bien, decía, vamos en la presente pantalla a compartir un poco la composición étnica de la población mexicana. Decíamos, nos vamos a auxiliar del presente cuadro, en el cual pues vemos cómo los grandes segmentos de población de cada uno de los países haya sido agrupada de acuerdo a cierto porcentaje. Destacar de este cuadro que el país con mayor cantidad de población mestiza, de acuerdo al cuadro, vemos que es el país justamente. Destaca también dentro de estos datos el hecho de que en nuestro país pues exista un 4% de población que desciende afrodescendiente, pese a que en nuestro territorio pues no ha existido una presencia grande de raza negra, pero pese a ello pues de acuerdo a los datos de esta encuesta utilizado para elaborar este porcentaje, nos brinda el dato pues de que existe en El Salvador un 4% de población afrodescendiente. De igual forma es importante la situación referente al porcentaje de país, la cual de acuerdo a este cuadrito pues ronda por el 5%. Esto indica que la población indígena pasó de ser mayoría a ir desapareciendo pues con el. Y esta es una situación pues que ocupa desde el punto cultural, ya que nosotros somos una mezcla en la actualidad de población mestiza, que sabemos que es de sangre, perdón, española con sangre indígena. Y es ahí pues donde esta mezcla racial conocida. Y tenemos pues que dentro de los grupos o poblaciones con mayoría de población blanca, que
que es justamente Rica, quien posee mayor blancos, mientras que el país con menos población blanca, el país con mayor presencia indígena es de Guatemala, que tiene 100, contra Costa Rica, que tiene apenas la 4% de población. Eh, la población con mayor cantidad de afrodescendientes, más que los 100, el dato que nos arroja el cuadro que es referencia, nos dice que Guatemala es el país con eh, también destacar, ¿verdad? Ya dijimos que entre los pisos y por contra es Costa Rica quien de población. Entonces, ahí pues hemos visto así un poco a la ligera los datos importantes. Roja el cuadrito, ¿verdad? Que de referencia para hablar un poco sobre la comunidad de la. Vamos a continuación a hablar en específico de los grupos mala, de los grupos étnicos sureños y nicaragüenses en el zona del Atlántico, para finalmente hablar sobre los grupos étnicos afincados. Pero eso pues los estaremos desarrollando en la península diapositiva que tiene nuestra presentación, que lo hacemos. Y bien, como decía en mi intervención anterior, vamos a comenzar a hablar un poco acerca de grupos étnicos ubicados en lo que es Centroamérica. Y tenemos pues que en lo que respecta a esto, Guatemala está compuesto por 4 distintos pueblos indígenas o etnias indígenas, siendo los mayas, meros mayas. También podemos ver dentro de lo que es la posición étnica de Guatemala el grupo que corresponde a la población mestizo. Asimismo, en Guatemala pues hay población inca y también tenemos población caribú. Cada uno de estos pueblos tiene sus costumbres y tradiciones propias y lógicamente diferentes, pero todos aportan a la identidad. Cada pueblo está compuesto por una etnia, con excepción del pueblo maya, que se compone de 21. Vamos a ir hablando un poquito acerca de las características propias de cada una de ellas. Y pues de los mayas, diremos que el legado cultural del pueblo maya, oral, escrito, arquitectónico, es importante para los descendientes. Les proporciona base para su identidad, la posibilidad de seguir practicando su y tradición. La cosmovisión maya se basa en la relación del el ser humano es concebido como un elemento más, mientras que la tierra es la madre, la vida, el maíz y un eje. Aunque muchos afirman que los indígenas actuales no son descendientes de la maya clásica, se acepta esta denominación, pues la identidad es una autodefinición, no una imposición de los demás. Pasamos a continuación a hablar un poco de las características de mestiza. Y tenemos que el pueblo mestizo, como lo dije anteriormente, es el resultado de los
y la cultura europea durante el proceso de la conquista y la época. Los mestizos comparten costumbres y tradiciones duras, pero también encontramos diferencias de acuerdo con el país en la cual se encuentra. Su idioma es español, aunque los mestizos habitan en todos los departamentos de Guatemala, se concentran en las áreas urbanas, tal y las carreteras de. Los mestizos representan el 44% de la población nacional, se concentran en los departamentos de Retal Uleo, Suchitepeques y Escuintla. Pasamos a continuación a conocer las características de la etnia de los incas. El pueblo Jinca se asentó en el litoral pacífico, en los departamentos de Escuintla, Santa Rosa, Jutiapa y Jalapa. Como consecuencia de la conquista española y la reducción de sus tierras comunales en la época liberal y la modernidad, el número de personas incas se ha reducido a una velocidad alarmante. El idioma jinca está en ser, solamente los ancianos lo hablan. Una de las acciones que se llevan a cabo para salvar el idioma es la creación del Consejo Inca. Este consejo patrocina custodios lingüísticos que tienen como objetivo registrar el idioma y promover su uso en grupo étnico y cultural. Los lingüistas se han encontrado algunas diferencias idiomáticas de este grupo con otras etnias del Valle de México, como los Chumash y los Ho. Hablemos un poquito de importancia en el país y es justamente pues la etnia de los garífunas. La etnia garífuna no es original, sino que procede de habitantes de África que, según la tradición oral, descienden de etnias este de dicho, como los Efik, Ibo, Pons, Ashanti, Ruba y Congo, quienes fueron esclavizados por españoles y portugueses y luego traídos a. Los garífonas habitan en el noroeste del país, mayormente en Livingston, Barrios y Río Dulce, en el departamento de Ica. El idioma garífona, llamado creole, surgió en la isla de San Vicente, en las Antillas Menores, durante la época de la colonia. En la actualidad se conforma aproximadamente de un 45% de palabras en arauco, 15% del francés, 10% del inglés y 5%. Y ahí hemos conocido algunos rasgos que son característicos de las cuatro etnias principales que se ubican en territorio guatemalteco. Y prosiguiendo con el desarrollo de esta presentación, vamos en estos momentos a hablar justamente sobre los grupos étnicos ubicados en el Atlántico, Honduras y Nicaragua. Vamos a conocerlos a través de mapa. Y tenemos que Honduras y Nicaragua son países que comparten Atlántica. Tienen influencia cultural de países sudamericanos como Colombia y Venezuela. Por esta razón ya no pertenecen a la rama de los pueblos mesoamericanos. Las principales comunidades indígenas de la costa atlántica hondureña y nicaragüense son los siguientes. Tenemos en primera instancia a los llamados tolupanes. Estos tolupanes es una etnia que se dedica al cultivo de granos básicos, café y tabaco. Además de la pesca, se dedican también a la caza y a la producción de miel de abeja. Las mujeres se dedican en su mayoría a la fabricación artesanal de canastas
carrizo o huyas. Ahí en la imagen podemos ver pues ese tipo de canastas. Otra etnia importante dentro de la composición de la población de Honduras, específicamente en el Atlántico y lógicamente de Nicaragua, es hablar de un grupo al cual ya hicimos mención, ¿verdad? Anteriormente. Y vamos a conocer pues un poquito más de los garífunas que también están presentes en el Atlántico hondureño y Nicaragua. Los garífunas, situados en el Caribe hondureño y Belice, están en un proceso constante de fortalecimiento y acción permanente. De esta etnia existen cerca de 50 comunidades en toda Honduras, con aproximadamente 100.000 habitantes. Su economía está basada fundamentalmente en la pesca artesanal y la agricultura de subsistencia. Otro grupo importante dentro de la composición étnica de Honduras y lógicamente de Nicaragua, ya de que estamos tratando estos dos países porque comparten zonas del Atlántico, es la etnia de los Tahuacas, conocidos como Sumus. Este pueblo es de origen macro-chibcha y emigró desde los territorios de la actual. Los Tahuacas viven a orillas de los ríos y subsisten gracias a una combinación de pesca, la cacería, la agricultura a pequeña escala y el intercambio de productos a través del trueque. Suelen llevar una vida semi-nómada, cambiando de hogares de acuerdo con la época de siembra o época de... Y vamos a conocer un poco más, cual también ya hemos hablado. Vamos a hablar un poco de los misquitos, que también son conocidos como tambos. Esta etnia se caracteriza por ser de pescadores natos. Los misquitos utilizan arpones, redes, suelos, arcos y flechas. En tierra, los hombres cazan aves, iguana, venados, ardillos y chanchos de monte. La agricultura de esta etnia está basada principalmente en el cultivo de la yuca y el plátano, y es realizada por los hombres, quienes también elaboran las herramientas domésticas y los instrumentos musicales. Las mujeres mantienen el liderazgo familiar debido a las frecuentes ausencias de los hombres por sus actividades de pesca en alta mar. Y ahí pues conocemos a grupos étnicos de la región atlántica de Honduras y de lo que es. Pasaremos a continuación a conocer los grupos étnicos que se afincan en nuestro país. Pero eso lo hacemos en la siguiente diapositiva que compone esta presentación. Y como dijimos anteriormente, pasamos a continuación a conocer los grupos étnicos que tienen presencia en El Salvador. Vamos a conocer pues a través siempre de este mapa, el cual presento en estos precisos momentos, y nos disponemos a hablar sobre dicho grupo. De acuerdo con el más reciente diagnóstico sobre la situación de los pueblos indígenas de Centroamérica, realizado por la Organización de las Naciones Unidas, los grupos étnicos que se identifican en territorio salvadoreño son los siguientes. Tenemos pues en primer lugar a los llamados náhuatl pipiles. Estos se ubican en los departamentos de Aguachapán, Santa Ana, Sonsonate, La Libertad, San Salvador, Cuscatlán, Paz, Tango y San Vicente. Esta población es descendiente de inmigrantes nahuas, México, los cuales llegaron a Centroamérica en diversas olas migratorias entre los años 800 y 1300 después de.
Estos grupos se asentaron en el occidente y en el centro del país, donde desarrollaron una cultura propia y se convirtieron en la cultura dominante de la región. Su idioma, Pil o náhuatl, es la única lengua indígena que aún subsiste en nuestro territorio. Conocemos a continuación otra de las etnias antes que aún tienen presencia en territorio nacional. Y vamos a hablar justamente de los lencas. Habitan en los departamentos de Usulután, San Miguel, Unión. En la actualidad, la cultura lenca ha sido absorbida por la cultura dominante, por lo que hay muy pocas personas que se identifican como lencas. En los últimos años se ha desarrollado un movimiento de reivindicación cultural de su identidad y sus tradiciones. Pasamos a continuación a conocer la tercera etnia en importancia en territorio nacional. Y vamos a hablar justamente de la etnia de los cacaoperas. Habitan en el departamento de Morazán y al norte de la Unión. Son un pueblo muy minoritario dentro del Salvador, donde su lengua y tradiciones y demás aspectos culturales, al igual que los lencas, han sido absorbidos por la cultura dominante, es decir, por la cultura mestiza. Y ahí hemos visto pues a grandes rasgos los grupos étnicos que tienen más importancia en nuestro territorio nacional. Los pipiles, los lencas y los cacaopes. Quiero, antes de pasar a continuando con lo que es el desarrollo de la presentación, hacer una pausa para hablar sobre los avances que en nuestro país han habido para reivindicar los derechos de la población indígena. Comentarles que El Salvador cuenta ahora con una Dirección Nacional de Pueblos Indígenas y Diversidad Cultural. Sus funciones son promover el respeto a los derechos indígenas, coordinar la comunicación entre las comunidades indígenas y las demás carteras del Estado y la promoción de las manifestaciones culturales indígenas. La conversión de la Casa de la Cultura de Nahuizalco, la primera casa temática náhuatl pipil en El Salvador, y la fundación del Museo Comunitario Náhuatl Pipil. Esta fue fundada en el año de 2012 por la Dirección Nacional de Espacios de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura de la Presidencia. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos fundó en el año de 2005 la Mesa Permanente sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Los gobiernos municipales de Izalco y Nahuizalco han aprobado ordenanzas municipales desde 2012 y 2011 respectivamente. En ellas se reconocen a los pueblos indígenas que habitan estos municipios. A pesar de estos avances, la antropóloga Mariela Hernández Moncada argumenta: puede resumirse la situación de los derechos humanos para los pueblos indígenas en una palabra: precariedad. Dos son las razones que influyen negativamente a que ocurra esta situación. Número 1. Reconocimiento constitucional muy reciente de los pueblos indígenas de El Salvador y, por consiguiente, aún no existen derechos específicos ya consagrados en los diferentes instrumentos internacionales en la materia. Y número 2. Situación de pobreza que sufre un alto porcentaje de las comunidades indígenas en El Salvador. Un 61.1% de la población viven en pobreza y de este un 38.3% en extrema pobreza. Ya hemos visto pues los altos y bajos que ha tenido la situación de los pueblos originarios que, como hemos estudiado, se afincan o se asientan en territorio nacional. La situación de los pueblos originarios salvadoreños no es muy diferente a la del resto de países a nivel latinoamericano, donde las poblaciones originarias sufren muchas situaciones de invisibilidad, como llaman muchos estudiosos del tema,
prácticamente estas culturas o estas etnias están tendiendo a desaparecer o, como lo comentamos anteriormente, son absorbidas por los grupos poblacionales mayoritarios en nuestros países. Y esa es, pues, el común denominador, decía yo, en la mayoría de países latinoamericanos, en lo que a sus poblaciones o de pueblos originarios o indígenas respecta. De esta manera llegamos al final de la presentación de este día. Gracias mil a todos los suscriptores del canal Conexión Educativa Digital por seguir estas emisiones de contenido educativo. Nos escuchamos en próxima ocasión, si Dios Todopoderoso nos lo permite. Bendiciones abundantes para todas y para todos.